vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Mi nombre es Ricardo Piglia. ¿Qué más puedo decir? Soy escritor, es algo que no me gusta decir, pero soy escritor. Bueno, nací en Adrogué en 1940. Mi primer recuerdo es la imagen de mi abuelo Emilio sentado en un sillón de cuero, aislado, ausente, con un libro en la mano. Yo estoy parado ahí, en la zona más secreta de la casa, sin saber qué hacer. Tengo 3 años. Esa tarde, sin que nadie me vea, me trepo a una silla y bajo de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salgo a la calle y me siento en el umbral con el libro abierto sobre las rodillas. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril y cada media hora pasaba frente a nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren que venía de la capital. Yo estaba ahí, como si leyera, cuando de pronto una larga sombra se inclinó sobre mí y me susurró que tenía el libro al revés. Pienso que debe haber sido Borges, que en ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias de Adrogué. Porque a quién sino a él se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico de 4 años. Ricardo Piglia nació el 24 de noviembre de 1940 en Adrogué. Su vida estuvo siempre ligada a los libros. Tal fue así que a los 18 años, tras leer a Faulkner, comenzó a escribir su primer novela, La Invasión. A lo largo de su vida se desempeñó como ensayista, crítico, novelista y profesor académico. Por su obra fue premiado en diversas oportunidades. Los más importantes fueron el Premio Konex en 2 oportunidades, año 94 y 2004, Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2013 y el Premio Internacional de Novela por Blanco Nocturno en 2011. Todo lo que no tenga relación con la literatura no me interesa, dijo Piglia en una entrevista. El pasado 6 de enero falleció en Buenos Aires a los 76 años de edad. Para suerte de muchos, su obra fue traducida en numerosos idiomas, entre algunos el inglés, el francés, italiano, alemán, portugués e incluso hasta en chino. Hoy vamos a estar recordando a Ricardo Piglia aquí en El Sonido y la Furia. Muy buenas noches a los que están del otro lado y a vos, Alexis, que te tengo aquí. Buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Muy buena introducción, por cierto, completita, precisa. Me pareció que correspondía y digamos, es el momento, creo yo, de que tengamos que hablar de él, Ricardo Piglia. Sí. Pero no vamos a ser nosotros nada más los que vamos a hablar hoy del querido Ricardo Piglia. Trajimos entonces de invitado a nada más y nada menos que a Martín Coban. Largamos así unos aplausos escuetos, pero lindos. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Están grabados, hay gente que aplaude. Por supuesto. No somos tantos hoy aquí en la radio. Imagínate que un domingo a esta hora, con esta lluvia, es como medio complicado juntar gente que venga a aplaudir. Vaya uno a saber a quién aplaudían realmente. Claro, es buena pregunta, es una buena. Al dinero que le pagaba bueno, para que se agradece. Por favor. ¿Cómo estás, Martín? Que nada, Martín, para empezar a charlar, vos a Ricardo, ¿cómo lo conociste? O sea, ¿se conocieron netamente en la universidad? ¿Cómo fue? Sí, el seminario que él dictó en la carrera de letras, yo estaba cursando la carrera de letras, exactamente el seminario que se editó en Eterna Cadencia hace relativamente poco tiempo, aquí, el de las tres vanguardias. Ese seminario que se dio, si yo no recuerdo mal, en el año 1990. Yo estaba terminando mi cursada de la carrera de letras, cursé ese seminario y a partir de ahí sí, trabé contacto y vínculo con él y duró, por suerte para mí, todo este tiempo. ¿Lo tuviste ahí como docente entonces? Y después ya como colega en la universidad. Bueno, colega yo nunca me atrevería a decirlo. Digamos que se fueron superponiendo actividades y conversaciones y relaciones y todo lo que eso supone. Pero efectivamente la escena, para mí, diríamos así, inicial, efectivamente, fue a partir de esa circunstancia y de ese papel que después para muchos se tornó visible y accesible en aquellos programas extraordinarios que hizo en la televisión. Claro. Y que no eran sustancialmente distintos, por no decir que no eran distintos en cuanto a su manera de exponer, su presencia, a lo que era su trabajo y su función como profesor, que como te digo es lo primero que yo vi de él en un contacto personal. Ya lo había leído para aquel momento, ya había leído Respiración Artificial. Claro.
y algunas cosas más, pero claro, en el contacto y en el vínculo fue desde mi condición de estudiante hacia el profesor. Y creo que es algo que nos ha pasado a todos, ver hoy con el acceso a internet y YouTube y ver los videos de él dando sus clases y sus conferencias. Pasa esto, ¿no? De que saber que en lo que él escribía como teórico no era muy distinto de lo que él ofrecía en un contexto audiovisual. Y al mismo tiempo lo que hacía audiovisualmente en un medio de comunicación de masas, digamos, en la televisión, en un canal abierto, o después eso ha circulado en Encuentro. Pero quiero decir, la supuesta dicotomía o presunta dicotomía que podría llegar a suponerse o activarse entre un medio de difusión general y un ámbito supuestamente, a veces bajo el prejuicio del para mí injustificado, claro, de elitismo, de un círculo especial, la clase universitaria, el docente que da un seminario en la universidad de Buenos Aires, en el caso del que yo cursé, pero en ese mismo tiempo, poco después, empezó a ser también docente en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Nada más y nada menos, digamos. Y la exposición y la retórica y la seducción de la exposición oral de Piglia en los medios de comunicación, llevando adelante un programa de televisión sobre literatura, un ciclo sobre Borges, no había una especie de reparto donde la sofisticación, digamos, o la exigencia estaría puesta en el ámbito universitario, supongamos, y la vulgata, claro, o la simplificación la derivaba para la televisión. Claro. No había lo que se dice una bajada que le dicen. No, ofrece, eso, con la misma claridad, ¿no?, que daba las clases universitarias, ofrecía lo que se le dice divulgación, le dice lo científico, divulgación. Sí, lo que pasa es, claro, porque cuando se dice divulgación en un punto, cuando se dice bajada, la palabra lo está diciendo. Lo que se está presuponiendo es que el ámbito, por ejemplo, pronto universitario, donde Piglia daba esas clases, estaría más arriba. Claro, no está más arriba. Claro. O, digamos, para alguien de la concepción que Ricardo Piglia tenía, de la crítica literaria, o de la condición del docente, o de la intervención en la esfera pública, no estaba más arriba. Por lo tanto, no había que bajar a ningún lado. Y es una de las cosas que a mí, de las tantas que a mí me han entusiasmado y que admiré y admiro en la manera de intervenir de Ricardo Piglia, que es haber podido articular un discurso de absoluta solvencia en cuanto a exigencia, claro, universitaria, y sin hacer concesiones, bajadas, claro, haber podido y haber sabido poner ese mismo discurso también en circulación con una expectativa de público distinta, más amplia, más general. Que no deja de ser profunda igual, era la verdad que maravilloso. Y eso impresionaba mucho como alumno, digo, cuando vos lo veías, escuchabas esa claridad, sí, del discurso y del concepto, ¿no? Uno que va a una universidad como joven, digamos, y se encuentra y dice, bueno, acá me van a matar, no voy a entender nada, y de repente aparecía él y te aclaraba cosas. Sí, ahí yo era joven, efectivamente, porque tenía 23 años, puede ser, sí. Y en el año 90... Sí, yo tenía 23 años. Cualquiera es joven a los 23 años. Sí. Se llega ahí y, digamos, pasa fatalmente. El problema no es llegar ahí, el problema es permanecer ahí y nadie puede. Claro. Final de Boca con Newell's Old Boys también, más o menos contextualizando. Sí. El dato preciso. Eso fue un poquito después, sí, en el año 91. Sí. Pero en el 90, claro, Newell's gana la apertura, se quedó en River. Claro. Sí, mientras eso ocurría, uno escuchaba a Piglia. Y sí, digamos... eso, yo digo, sobre todo eso, no había ahí una dicotomía entre claridad y complejidad, que es una dicotomía, claro, aberrante, si se quiere, y que cuando funciona es que algo está saliendo mal. Sí, para dar cuenta de algo con complejidad, no podés explicarlo, digamos. Sí, y me parece que es una de las claves por las cuales ese discurso pudo también tener su puesta en una circulación más general, que era absolutamente serio con la complejidad de los materiales de las hipótesis, con la sofisticación de, claro, las hipótesis, y al mismo tiempo había algo también de seducción personal y de seducción retórica y de estímulo, para mí, por supuesto, inolvidable. Yo ya lo he dicho, para mí, lo he dicho en algún momento en alguna conversación, pero me parece que resume bien el efecto que podía suscitar en uno esas clases. Era tal el despliegue de hipótesis, sí, y de hipótesis potenciales, o sea, las que ahí se desplegaban y se desarrollaban y las que se prometían para un futuro que podía llegar o no.
Yo llegaba a mi casa y no me podía dormir. Después de las clases de Piglia yo no me podía dormir porque no podía parar de pensar, conectar, asociar. Era vertiginoso y extraordinario. Esperemos que no pueda dormir la gente entonces. Claro, ¿Por qué? no, seguramente que no. Y ahora ya estamos hablando un poco de Piglia en sus facetas como docente. Ahora vamos a seguir charlando largo y tendido. Mientras tanto te comentamos que te puedes comunicar con nosotros @Furia y Sonido, o también por el Facebook, que es El Sonido y la Furia. Si querés contarnos, si querés aportar algo, tenés alguna anécdota con Piglia que alguien quiera comentar, nos puedes también hacer llegar la historia por esa vía. Por lo pronto me imaginaba a Ricardo con alguna boina caminando ahí por la calle Malavia. Qué lindo. Y lo que suena es zafar la vera puerta. La primera lectura, la noción de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única. La vez primera que leemos a Roberto Ar, la primera vez que leemos a Absalón, Absalón de Faulkner, la emoción persiste con el aura del descubrimiento. Escuela número 1 de Adrogué. Clase de lectura. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas desde el principio. Me veo en la cocina de casa la noche antes estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella en el recuerdo. Veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. Pero recuerdo de memoria todavía la primera frase. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa, parece Conrad. Seguimos acá en El Sonido y la Furia, hablando de Ricardo Piglia, un especial junto con Martín Coban acá, que nos trae su experiencia con él y sus conocimientos, además, sobre Piglia como teórico y como lector también, en este caso, ¿verdad? Como lector. A mí me pasó, por ejemplo, de haber leído varios libros de Borges, y uno de los últimos que llegué de él fue Otras Inquisiciones. Y es como cuando llegas a ese momento que decís, este tipo leía así. Y sucede mucho con Piglia. Bueno, Respiración Artificial puede ser. Bueno, fíjate que en el fragmento que estábamos escuchando, relaciona barcos. Claro, lo que hace un lector es relacionar, ¿verdad, Martín? Digamos, una de las grandes atribuciones del lector que lee mucho es empezar a relacionar diferentes lecturas entre sí. Sí, y Piglia era también, yo diría, un experto en eso, en hacer cruces. La iluminación no estaba solamente la idea que tenía sobre cada una de las cosas, sino la manera en que las cruzaba y las relacionaba. Y las relacionaba, ¿no? Sí. A mí me gustaba escucharlo en los especiales que hace de Borges, porque cosas que decía sobre Borges las hacía él. No era como que él ponía afuera lo que él hacía también. Yo creo que ahí hay una clave fuertísima, porque de los escritores de su generación, un poco anteriores, que son los que estuvieron inmediatamente pegados al impacto de que de ser contemporáneo de un clásico de la literatura, que es una cosa que pasa muy cada tanto. Sí, la verdad que sí. Literatura en un mundial. Sí, clásico, no nuestro mejor escritor, claro, que un clásico de la literatura mundial sea tu contemporáneo. Y en el caso de Piglia, que no, digamos, Piglia o Saer, digamos, los escritores que tienen que empezar a escribir y empezar a hacer su lugar inmediatamente después del momento de la consagración o del momento en que Borges empieza a ser validado y legitimado como un clásico. O sea, años 50, 60, La Invasión, el primer libro de cuentos de Piglia del 67, o sea que es claramente la generación que se tiene que empezar a hacer un lugar inmediatamente después de que el monumento Borges se instala definitivamente en la literatura argentina. Y es interesante hacer un recorrido, se ha hecho, como Manuel Puig, Juan José Saer, un poco mayor Rodolfo Walsh, dan distintas respuestas o distintos modos de resolución a la cuestión de la presencia poderosísima de Borges. En el caso de Piglia, su resolución es particularmente interesante porque es una resolución al interior de los dispositivos de Borges. Puig hace algo bien distinto. Puig va a un universo completamente no borgiano y que en un punto tanto era así que la impresión que suscita un escritor de la talla de Borges es que toda la literatura está en él. Sí, pareciera. Sí. Parecía eso, claro. y nos parece eso en un sentido. Puig dice, no, hay un mundo que nos parecía no literario porque Borges no lo tocó, y sin embargo acá está, es literario, se puede hacer literatura con esto, y hay una literatura, lo que de parecía imposible, digamos, un universo más allá de Borges, se puede hacer literatura. Claro. Digamos, es como una resolución por
por ampliación del campo de batalla, vamos a citar. Claro. El movimiento de Piglia es distinto, va hacia el interior de los dispositivos de Borges, y las resoluciones y los movimientos son al interior de los dispositivos de Borges. ¿Qué era la tradición? ¿Cuál es la, digamos, qué se hace con el siglo XIX? ¿Lo empuja hacia el siglo XIX? Usa los materiales literarios de Borges, ¿no? Sí. Digamos, hace conjugaciones con una teoría literaria directamente, Claro, ¿no? Es una teoría literaria la que él utiliza para después explicar al escritor. Es que me parece que de hecho la manera, hay un tipo de articulación, creo yo, entre la lectura, la escritura y el pensar la literatura, Sí. que se da en Borges, y yo creo que el legado de esa manera de articular esos planos, el legado pasa a Piglia como a ningún otro. Directamente, Yo casi, no sé ¿no? si por ahí Sí. coincidís, pienso a Piglia quizás como primero como un lector, porque me parece que incluso obras como él, que justo también teníamos, que es El último lector, Sí. o mismo Respiración artificial, lo que saca más a luz él es su faceta como Que lector. es lo que hacía Borges. Claro. Es exactamente el gesto que hacía Borges. Lo que implica no estrictamente desalojar al escritor, sino definir una concepción de lo que es un escritor, que es alguien que produce transformaciones de sus lecturas. Digamos, claro. Frente al escritor, Piglia igual está todo, en Borges ni hay que decir que también, porque la idea de la articulación entre escritura y vida, narración y experiencia también estaba en Piglia, y obviamente agrega cosas que en Borges no estaba. Por ejemplo, Benjamin. Claro. Agrega claro. Benjamin, entre muchas otras cosas, y efectivamente agrega, ¿no? Por eso yo digo, el legado traspasa a Piglia, y Piglia con ese legado hace algo absolutamente original y algo absolutamente propio, porque si no sería un remedio de Borges y nunca lo fue. Es alguien que No, y resolvió un más allá de Borges desde adentro de Borges. Y una de las cosas que me parece que son efectivamente muy fuertes es el tipo de articulación entre lectura y escritura, o el escritor como lector. Claro. Entonces la idea de que, como digo, aun cuando aparece en Piglia fuertemente la relación con el mundo de la vida, la narración de la experiencia, eso obviamente está y está pensado y elaborado con un nivel de densidad teórica altísima, también está la idea del escritor que escribe a partir de lo que lee, o que escribir es transformar, apropiarse de las lecturas y transformarlas. Y además esta forma clara de hacerlo, que volvemos un poquito al punto anterior, porque todo esto que vamos a hablar acá en el programa, digamos, todas las facetas que tratemos de juntar de Piglia, todo va junto. Entonces tenemos a un escritor, un lector y un teórico con un altísimo nivel de teoría literaria, digamos, de manejo de la teoría literaria, pero que se planta y lo explica, y lo hace de una manera clarísima. Es que una de las tantas cosas para mí admirables y aún fascinantes en Piglia era que esas, digamos, aquellas cosas que muy a menudo aparecían o aparecen como disociaciones o como tensiones o como conflictos del tipo ámbito universitario, medios masivos de comunicación. Claro. ¿Cómo se pregunta muy recurrente? ¿Cómo se llevan el teórico y el narrador? Digamos, ese tipo de bifurcaciones Sí. y disociaciones, Piglia las hacía funcionar una y otra vez, todas, desde la articulación y desde la combinación, no desde la disociación. Entonces, claro, uno lee Respiración artificial y es la desactivación del conflicto posible o supuesto entre saberes de la literatura y narración, porque se narra el saber, como en Borges, se Claro. narra el saber. Se narra el saber. Y es distinto en la forma de hacer literatura, digamos. Una cosa es, digamos, la narración como él lo decía, como objeto, como práctica social, y otra es el hacer literatura. Pero eso creo que lo vamos a charlar bien en el próximo bloque para que podamos entrar todo, ¿sí? Tenemos una hora y vamos corriendo siempre, Martín. Y vamos a hablar de lo que es un poco la composición, cómo escribir. ¡Qué lindo! Y Nacho Vegas lo plantea en La Paz y la canción que nos Vos viniste está a pasar Nacho Vegas sonando. nada más, ¿no? Creo que es la tercera vez que suena en nuestro ciclo, sí. Pero bueno, se lo merece. Nacho Vegas, La Paz y la canción. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. No es verdad que un escritor escriba siempre cuando está atento y lúcido, sino que
hay que ser capaz de escribir en todos los estados de ánimo, ¿no? Y yo creo que la escritura también pasa por momentos en que uno no está para nada inspirado y no es para nada lúcido. Y que la estupidez a veces descubre momentos lingüísticos muy notables, ¿no? Muy bien, seguimos acá en El Sonido y la Furia. Hoy especial de Ricardo Piglia, como estuvimos escuchando el audio recién, y con Martín Cobán en el piso. Continuamos con todas las facetas que podemos encontrar de Ricardo Piglia, que nosotros podemos trabajar en esta pequeña hora que tenemos. Y en este momento nos interesaba, como corresponde con el audio, en cómo habrá sido él como escritor, ¿no? Cómo tomar la literatura como escritor. ¿Vos cómo lo viste, Martín? En eso, él como escritor, no en la obra terminada, sino en la disciplina, en la forma, en el ser escritor. Sí, ahí hay un recorrido que no fue homogéneo, creo yo, porque vos piensen que él publica los cuentos de la invasión en el 67 y la primera novela es Respiración Artificial, que es del 80. Bastante Entonces, espacio, sí. Ahí hay un cambio particular en los últimos años, porque en los últimos años, no recuerdo los años exactos, pero entre Blanco Nocturno, el viaje de ida, los ensayos del último lector, los 2 tomos de diarios, o sea, hay una cantidad de libros de Piglia que él va terminando, editando y publicando en un lapso relativamente corto, cuando en verdad en los años anteriores aparecen ediciones de libros de cuentos que muchas veces tienen cuentos nuevos, pero reeditando, retomando cuentos anteriores. Ajá, claro. Y el ciclo de las novelas era más bien, yo diría, relativamente esporádico. O sea, contestando la pregunta, era un escritor que parecía tomarse mucho tiempo para elaborar, reescribir. Entiendo que las reescrituras y las correcciones eran muy, muy prolongadas, muy minuciosas, tanto que de pronto pasaban, si yo no recuerdo mal, de Respiración Artificial a La Ciudad Ausente, 8 o 9 años, que digamos, no está pautado para nadie cada cuánto hay que escribir, cada claro. uno lo hace a su modo. Pero Piglia parecía tener una periodicidad más larga, en el sentido de, como digo, un escritor que volvía muchísimo sobre los manuscritos, reescribía mucho, recombinaba mucho, tachaba mucho, digamos, un tiempo de elaboración muy grande, que se nota, como digo, entre libro y libro pasaba un tiempo considerable, de La Ciudad Ausente a Plata Quemada, algo parecido. Claro. Y algo cambia en los últimos años. Porque como podemos ver, o sea, está bien, digamos, los diarios, por supuesto, los fue escribiendo a lo largo de su vida, pero esos diarios él los digamos, y no solo los corrigió, y no solo lo revisó, sino que agregó textos, intervino sobre esos textos. O sea, hubo un trabajo en tiempo presente sobre ese material. De reescritura y de textos nuevos que insertó en los 2 volúmenes que llegaron a publicarse hasta ahora. Entonces, son recorridos muy, muy distintos. Entra por los cuentos, después pasa a las novelas con tiempos largos entre una y otra, y un cambio en los últimos años. Dándole un énfasis también al género policial, tomando el género policial popular, si los hay, digamos. Entonces tenés la Alta Academia, donde se lo quiso fijar muchas veces, pero por otro lado se iba por el género por ahí más popular de los géneros, ¿no? Y hacía, pero bueno, como decimos, porque otra vez, no había ahí una disociación, porque con la cuestión del policial y las reflexiones sobre el policial, las lecturas del policial daba clases extraordinarias, sí. y muchas veces poniendo claves policial donde no era, digamos, necesariamente textos claro. Previsiblemente del policial. Ahí se agrega también su trabajo como editor, digamos que creó colecciones, dirigió y armó colecciones de policial negro. Y otra vez hizo, por un lado, fue una fuente de hipótesis y de reflexión sobre ese campo infinito e inagotable. Y al mismo tiempo una parte de la productividad de lectura y de hipótesis de lectura sobre el policial y sobre el género policial fue a parar a sus ensayos, que se nutren muchísimo de esos saberes, y a su ficción. Blanco Nocturno es una especie de enciclopedia integral, claro, bajo forma de una ficción, una narración ficcional, pero que es también una especie de tratado de los saberes reunidos sobre el género policial a lo largo de su vida. ¿Sabes qué? Vamos hablando, ¿no? Y recuerdo las formas de hacer que nos decía César Fuentes una vez, hablábamos con él también acá en nuestro programa, y él decía que había maneras de hacer las cosas
como la araña que crea las cosas de cero, o como la hormiga que rearma los materiales, ¿no? Y con eso construye. Me parece que Piglia entraría en esta idea del construir desde los materiales que ya están, ¿no? De la hormiga, el trabajo de hormiga, ¿no? De volver, poner una cosa sobre otra, volver a rearmar, ¿no? Construir con lo que ya hay de otros lados. Que es, otra vez, un legado claramente borgiano. Por eso es una estupidez tan infinita lo que están haciendo con Pablo Cachajian. Que es alguien que evidentemente entendió también, es uno de los que entiende perfectamente la marca o la huella que pone Borges sobre lo que se supone que es la creación, y que nunca es esa utopía de originalidad bajo, no sé, justamente el mito del genio romántico que de la nada, claro, que baja se desde inspira, una musa, la musa toca su frente y ahí genera una obra. La escritura es siempre reescritura, es siempre transformación, se escribe a partir de lo que se leyó y en la transformación de lo que se leyó. El Quijote mismo es una reescritura de géneros, ¿no? Claro, y retransformación. Exacto, por eso la genialidad de Borges, cuando inventa esa genialidad del autor que es terminal, es sobre el Quijote. Claro, pero claro que es sobre el Quijote, porque digamos, el juego del autor que escribe un libro que ya está escrito se puede hacer con cualquier libro. Total, el juego es eso, lo puedes hacer con cualquiera. Y sin embargo, Borges genialmente elige el Quijote, que es el libro de la reescritura. El libro de la escritura y de la contestación del autor, ¿no? Y del lector que actúa lo que leyó. O sea, es una elección muy aguda, la de Borges, muy inteligente, muy inteligentemente leída por Ricardo Piglia, leída y ejecutada, en el sentido que su propia práctica de escritura se nutría inseparablemente de esto que vos decías, creación de la nada, no, reescritura de una tradición, transformación de una tradición, volver sobre la tradición. Incluso yo creo que pudo pensar la noción de vanguardia, como aquel seminario del que hablábamos y el libro que se editó en Eterna Cadencia, Las Tres Vanguardias, pudo pensar así de bien las vanguardias, de bien y de originalmente, con la originalidad que tiene, decir, Saer, Puig, Walsh, tres vanguardias. Uno en principio no... Claro, no le encontrás la relación. No sería exactamente donde uno diría vanguardia, porque para el caso en esos años había escritores como, supongamos, Libertela, uno más rápidamente diría, vanguardia, porque Libertela efectivamente rupturas de sentido, rupturas de linealidad, lo que uno... en principio codifica, el discurso, exacto. Poder pensar en clave de vanguardia a Saer, a Puig, a Walsh y ver distintas modulaciones de la vanguardia en esos tres escritores es, digamos, deudor, es una hipótesis con una deuda directa a la manera en que pudo pensar la tradición. Claro. Y la idea de operar sobre la tradición, en la tradición, contra la tradición, reescribiendo, desviando, y lo nuevo es efectivamente un desvío sobre la tradición, no la creación desde la nada. Claro, es que no sé de dónde salió o por qué será que esto de la creación desde la nada, que decíamos, ¿no? Esta idea de la araña que crea la telaraña de sí misma, está visto con tan bien visto, cuando en realidad la cultura lo que está haciendo todo el tiempo, y la cultura popular más, es reescribir y rearmar todo, digamos, volvemos a los 80, volvemos a los 90, ¿no? Tenemos, hay como una costumbre de rearmar desde lo que ya había, y sin embargo lo que parece bueno es de la nada. Y lo nuevo es esa transformación, lo que llamamos nuevo, incluso lo que llamamos vanguardia, que es lo radicalmente nuevo, es un desvío y una transformación sobre esa tradición, efectivamente. Y ya que estamos pensando a Piglia, vamos a ir ya cerrando el programa y hablando ahora en breve de lo que viene después de Piglia. Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Y entonces, Martín, volviendo, Piglia, estamos haciendo como una especie de maratón de ideas, ¿no? Que nos suscita Ricardo Piglia y todo el vacío que nos está dejando su ausencia, ¿verdad? Que ya de hace rato venía mal, todo eso sabíamos. Hay una escena que me vino a la cabeza en estos días, que de la novela reciente de María Moreno, Blackout, donde ella en un momento narra a Bolaño en sus últimos días escribiendo con la computadora ya en el hospital, y esa sensación, ¿no?, del escritor por terminar su obra. En el caso de hasta el último día, Piglia estuvo ahí puliendo sus diarios, digo. Hay una cosa también del legado, y uno trabaja, porque los libros quedan, gracias a Dios. Sí, además, sabes que
una de las cosas que rescatamos de la entrevista que habíamos hecho con la ISECA, por cierto, que lo nombramos hoy, Martín, fuera del aire, y que él decía que se tenga memoria de mí, ¿no? Y esta idea de qué hace un escritor con la muerte. Porque por ahí es un poco, ¿no? Sí, el trabajo por el legado, Martín, claro. El hecho de escribir hasta el último día, estar pendiente. Tanto en Piglia como en cualquier otro, ¿no? Disculpen que decepcione, porque, bueno, ya vieron, de vanguardia hablé y de... Claro. No, por favor. De no sé, enseñanza, medios y universidad hablé. De la muerte no puedo decir nada, no tengo idea. No sé, me parece algo desesperante, me parece algo terrible, no me consuela la idea del legado. Quedan los libros, bueno, sí. Bueno. Y sí. Digamos, como los escritores dejan los libros y otras personas que no son escritores dejan otras cosas, recuerdos o anécdotas o qué sé yo, el carpintero deja muebles, no sé. A mí no me consuela. No te alcanza. No me alcanza, en el sentido de, incluso de la especulación de los libros. Yo, a Piglia lo quiero vivo para que escribiera más. Claro, sí, tal cual. Si se tratara solo de libros. Y después me parece que es la ilusión de que la vida, bueno, no lo puedo ni decir, de que la muerte tenga alguna forma de compensación o de reparación, y yo creo que no tiene ninguna. Es ese desesperanza, ¿no? Es que es eso, sí. Para mí sí. Entonces, sí, los libros. Sí. Si no se moría también teníamos los libros, o sea, no es esa claro. No es esa la ecuación. Sí, entonces me parece que son formas de reparación que todos necesitamos al mismo tiempo, y uno la busca. En el caso de Ricardo, bueno, es todo muy cercano, y quizás por eso yo no puedo decir más que de este desconsuelo que estoy expresando. Con más tiempo, seguramente, como todas las muertes que nos pueden haber tocado de personas a las que queremos y quisimos, uno se va acomodando con tiempo, y ahora pasó muy poco tiempo. Se da una circunstancia que a mí me dejó perplejo en cuanto a mí mismo, porque, como mencionaron al pasar recién, Ricardo no estaba bien ya desde hacía un tiempo, y el efecto estremecedor que uno tiene, como tiene frente a alguien que acaba de morir, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, escuchar su voz, escucharlo leer o escucharlo narrar, a uno lo pone inmediatamente... primero en la añoranza de eso, en la angustia de que ya no va a tener eso, la angustia de que uno ya no... esa conversación y ese contacto ya no va a existir más. Y en el caso de Ricardo, realmente, ya no existía. Porque la situación en la que estaba, ya no estaba de antes la posibilidad de encontrarse y conversar. Lo decimos para quienes no lo supieran, Piglia padeció en los últimos años una enfermedad que lo fue complicando muchísimo, y de un tiempo a esta parte, además ya no la posibilidad de la conversación y de la voz ya no estaba. Con la muerte que se produjo hace 8 o 9 días, yo descubrí hasta qué punto, de una manera completamente irracional, contra toda evidencia y contra toda comprensión, yo de alguna manera estaba esperando que eso que yo sabía, que esa enfermedad que yo sabía que no tenía remedio, que se gire de alguna manera, que algo cambie. Sí, porque de hecho tengo la sensación de que acabo de perder algo que en rigor ya estaba perdido. Claro. Y eso me da la pauta de que de alguna manera, por alguna razón de pensamiento mágico, en definitiva, no lo daba por perdido. No se sabe por qué, porque yo ya sabía que eso estaba tal vez ahí está la esperanza en la desesperanza, ¿no? Está dentro de uno que se niega... Mira, en casos así, lo he dicho también en alguna otra conversación, pero en casos así, yo que no he tenido nunca ninguna creencia religiosa, y me propongo no tenerla, además, o sea, me resisto, no la tengo, no me nace naturalmente, pero además me propongo no tenerla. En circunstancias así puedo entender, no es que funcione en mí, pero puedo entender la religiosidad, puedo entender que alguien crea que hay un más allá. Lo puedo entender, porque en un punto, siendo totalmente ateo y no creyendo más que en la evidencia empírica, me parece tan inconcebible que yo no vaya a ver más a Piglia, que puedo entender que en alguien, digamos, el sentimiento religioso le conceda la certeza de que hay un más allá donde todos los seres queridos alguna vez se van a reencontrar. Claro. En mí no funciona, no creo, para mí no hay nada. Pero podés entender en ese momento. Lo puedo entender porque me resulta tan inaudito. Claro. Que alguien a quien admiré y quiero tanto, no lo voy a ver más. Me parece tan inaudito, me parece tan... Eso, inaudito. Me parece tan inconcebible que puedo entender que con una
pizquita de inspiración religiosa, lo que yo no la tengo, ya armemos la esperanza del más allá y de que algún día nos reencontramos todos. Yo creo que no, pero puedo entender a los que creen que sí. Bueno, sabes que me acordaba de Miguel de Unamuno diciendo, ¿no? Oh Señor, ten piedad del alma de este pobre ateo. No. Uno dice a veces un poco aparte triste. del alma, ¿no? Ya es tremendo. Claro, Decir, claro. el alma de este ateo es como el extremo de la... Pero son esas veces que uno dice, si Dios existe, hemos cometido un error de rafa. La recagamos. Estamos en el horno. Pero bueno, son efectivamente, en el caso de Piglia, por un lado se produjo esta seguidilla, ¿no? Porque habían muerto un poco antes Andrés Rivera y un día antes Alberto Laiseca. Sí. Fue como... Un poco antes murió Josefina Ludmer, que es alguien que a mí también, con quien también cursé en la carrera de letras y fue directora de tesis de doctorado míos, mi maestra, y me ha formado hasta donde me pudo formar a mí. En gran medida eso tiene que ver con ella y bueno... Arrancaste con unos cachetazos enormes en el 2017. Y la verdad es que la combinación, más allá de los otros nombres que mencionábamos y que uno los ha leído y los admira, pero la combinación de la pérdida de Josefina Ludmer y de Ricardo Piglia a mí me arroja una sensación de orfandad que bueno, obviamente no había conocido, no había sentido hasta ahora. Uno tiene muchos referentes, personas que te marcaron, que te formaron, que son interlocutores, pero han muerto muy cerca uno del otro y la verdad que yo... Es como en el boxeo cuando no había cuenta de 8, cuando no había cuenta de protección, que es que antes no había, vos te caías y el rival quedaba parado al lado tuyo y apenas te levantabas te invocaba otra vez. Así me siento yo. Claro. No hay tiempo. Y nada, yo creo que queda solamente empezar a difundir lo que han hecho, ¿no? Sí. Obviamente no es consuelo de la existencia, de la falta de la existencia, pero sí me encontraba en algo extraño. Mirá, terminamos hablando de la circunstancia al final, de que lo vinimos nombrando tanto el año pasado, lo nombramos tanto a Piglia, pero porque también ha hecho también. mucho por nuestras letras, no solo por lo que publicó, sino por los trabajos que hizo. Bueno, hablamos de las clases de Borges, había hecho un documental sobre Macedonio Fernández, por en una época donde Macedonio no estaba tan presente y él lo instala. Él ahí hace una operación además inteligentísima, interesantísima. Hablábamos hace un rato de cómo resolver a Borges o qué hacer con la presencia tan fuerte de Borges, el movimiento que él hace con Macedonio. Porque el primer movimiento, la primera astucia es la de Borges, que lo arroja a Macedonio a la oralidad, lo convierte en un maestro oral de su escritura y en ese sentido, por un lado lo señala y lo reconoce, por otro lado lo desplaza, Borges, digo. Y Piglia hace sobre eso otra vez una operación de reconfiguración del sistema literario colosal. La ciudad ausente pone a Macedonio Fernández en el centro y en el proyecto de elaboración de una historia de la literatura argentina que dirige Nuez y Trick, que fueron saliendo distintos tomos en MC, el tomo el autor que recibió un tomo entero en el siglo XIX era, como puede esperar, Sarmiento. Y uno supondría que en el siglo XX iba a ser Borges, y fue Macedonio Fernández por sugerencia, sugestión y acción de Piglia. Maravilloso. Que planteaba cómo si uno arma el sistema literario argentino del siglo XX desde Macedonio, reconfigura todo de un modo más interesante, incluyendo a Borges, por supuesto. Incluyendo como casi un Borges heredero, creado. Cuando Borges hace lo que el propio Borges pone en Kafka, que es que crea su precursor, pero a la vez lo constituye como precursor. O sea, Macedonio cobraba sentido por haber sido precursor de Borges. Claro. Y en Piglia reconfigura eso, hace otra conexión hacia Borges, hace una conexión inesperada hacia Arlt. Claro. Sale por el costado con Arlt. Claro, porque lee. Se pica por el costado. Al leer Museo de la Novela de la Eterna en clave de conspiración contraestatal, eso lo lleva a Los Siete Locos. Perfecto. Entonces arma una conexión, pivoteando en Macedonio, hace una conexión a Borges que es genial y que explica, bueno, lo mencionábamos tanto porque lo poco de bueno que podamos haber pensado y podamos pensar, le debíamos mucho. Pero bueno, Mati. Cerramos entonces
este humilde homenaje que nunca va a ser suficiente para una figura. Y la verdad que no, porque va a ser suficiente hacerlo durante todo el año, siempre estar nombrando algo, trayendo algo, ¿no? Sí, ya está. Piglia es una figura que vino para quedarse. Seguir estudiándolo, digamos, como seguirá, como así pasa. que vamos ya entrando en los minutos finales del Sonido y la Furia. Entonces nos vamos despidiendo ya mismo de este programa hermoso en el que hemos homenajeado a Ricardo Piglia. Martín, últimas palabras para la gente que escucha en este domingo lluvioso. No, a ustedes agradecerles muchísimo la invitación y la posibilidad de hablar de Piglia y a quienes nos estuvieron escuchando, si ya han leído a Piglia, esperamos haber aportado, espero que les hayamos aportado algo de lo que ya han leído. Si ocurrió que todavía no, espero haber estimulado efectivamente, que hayamos estimulado el impulso a la lectura, porque efectivamente estuvimos hablando de un escritor muy, muy extraordinario. Matías, entonces. Vamos despidiéndonos. Vamos a dejar también un tema después para irnos yendo. ¿Con cuál nos vamos a ir después? Y vamos a hablar a Pink Floyd con Goodbye. Ah, está muy bien. Y sí, Sky. correspondía. Y le agradecemos a Martín Coan, que es escritor, profesor también de teoría literaria. Y podemos citar algunos trabajos tuyos, de 2 veces Julio, Ciencia Morales, su último trabajo Fuera de Lugar, que lo hemos charlado en otra radio el año pasado. Tal cual. Así que realmente un gusto haber podido dejar algo sobre Piglia, que bueno, ya después lo estaremos distribuyendo por ahí. Y esperemos poder seguir contando con vos en algún otro momento, por algún otro programa, por alguna otra razón, un poco más alegre tal vez, o con más tiempo. Igual hemos pasado bien. Sí, por supuesto. Muy bien, mi nombre es Luis Alexis Leiva, esto ha sido El Sonido y la Furia en FM La Tribu. Quiero agradecerles a todos. Matías Pertini estaba al lado mío. Tenemos en la producción a Oli Gaón, Olivia. Tenemos a Paula en los controles. Alexandra, que vino de compañera también. La estamos saludando. Claro, Martín está aclarando eso. Así que bueno, hasta el domingo que viene a las 23 horas. Esto ha sido El Sonido y la Furia. Escriban mucho. Escuchen mucha música. Y por supuesto, lean a Piglia. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, sencillamente para hacer una pausa.